Un saludo muchachos y bienvenidos a otra aventura de Vibra Viajando. Seguimos recorriendo la maravillosa ciudad de Miami, sus historias y secretos, y llegamos a una de las joyas arquitectónicas de la ciudad, la casa de verano de una de las personas más acaudaladas de la época, que nos demuestra lo que se puede hacer cuando tienes un sueño, buen gusto, pero sobre todo, mucho dinero. Sean bienvenidos a Vizcaya Museum and Gardens. James Deering fue nacido en una familia acaudalada. Su padre, William Deering, fue el fundador de la compañía de cosecha Deering que revolucionó la agricultura. Luego de abandonar la escuela en 1880, William contrató a James en función de tesorero de la compañía, rol que este desempeñó por 22 años. En 1902, JP Morgan comenzó la compra y consolidación de compañías de maquinaria de agricultura. Esta compra convirtió a la ya rica familia Deering en una de las más ricas de la nación. James fue promovido al rol de vicepresidente de la compañía y comenzó la compra de propiedades en New York, Chicago y París, Francia, donde invitaba a dignatarios extranjeros y aseguraba contratos internacionales para la compañía. James pronto se convirtió en un gran seguidor de las artes, adquiriendo antigüedades y pinturas de algunos de los artistas más famosos del mundo. En 1909, la compañía International Harvester funcionaba tan eficientemente que la necesidad de su presencia se volvió mínima, lo cual le permitió retirarse con una fortuna y comenzar la planificación de la construcción de esta villa. En 1910, viajó al recientemente establecido sur de la Florida, donde Henry Flagler habría creado infraestructuras importantes. James compró 180 acres con vista al mar en la zona de Coconut Grove, rodeado de manglares, jungla y fauna tropical. Para la conservación de la belleza natural de este lugar, James contrató equipos de arquitectos, diseñadores de interiores y paisajistas para trazar los planos de esta mansión sin interferir con el ecosistema. Se destinaron 10 acres alrededor de la playa para la mansión y sus jardines. La casa fue diseñada para mezclar el renacimiento mediterráneo e el italiano. Tras 4 años de planificación, en 1914 comienza la construcción y continuó hasta 1922, donde terminó con un costo valorado en $15 millones, el equivalente actual a aproximadamente $300 millones. James nunca se casó ni tuvo hijos. Tras su muerte, en 1925, dejó la mayoría de su fortuna a fundaciones de artes y hospitales. Villa Vizcaya fue dejada a 2 de sus sobrinas favoritas, que la disfrutaron hasta que se volvió demasiado costosa de mantener, y sufriendo daños por huracanes. Trataron de mantener la villa en la familia, vendiendo 130 acres que no se habían tocado. Luego, en 1952, donaron la villa y los restantes acres al condado de Miami-Dade para ser usado como museo. Desde entonces se ha enfrentado a muchos huracanes causando costosas reparaciones. Hoy, Villa Vizcaya continúa abierta al público para nuestro disfrute y es un destino preferido para fotos, bodas y celebraciones. Así que sin más, vamos a explorar este maravilloso lugar. Ya logramos parquear. Les recomiendo venir bien temprano, caballero, porque ya es bien difícil, la gente está dando vueltas. Nosotros tuvimos suerte que había un parqueo desocupado,
pero las personas están dando vueltas en círculo esperando a ver si tienen suerte. Por aquí tenemos el kiosco donde vamos a comprar la entrada al lugar. Bueno, pues ya acabamos de comprar nuestra entrada. Ya nos dan nuestro ticket para recorrer el lugar. $25 por adulto. Así que esto es increíble, este lugar. Este lugar es como un viaje al pasado. Tiene una vibra, una naturaleza, por supuesto, siempre ligado con su parte contemporánea actual, donde te puedes sentar y tomarte un trago donde quieras. Por aquí nos explican que en un principio Vizcaya tenía un tamaño 3 veces superior al actual y era una finca con una granja que producía sus propios alimentos. La aldea Vizcaya, que estaba ubicada al otro lado de la calle, frente a la casa principal y los jardines formales, disponía de vacas domésticas, gallineros, plantaciones de frutas, acres de cultivos en hileras. El chef francés Theo Cassé, que vivía en Vizcaya, y su esposa e hijo, preparaba comidas con vegetales, frutas, leches y huevos frescos de las granjas de Vizcaya. Los alimentos sobrantes se vendían en un puesto en la aldea una vez por semana. Que ya saben, el tamaño que tenía esto era enorme. Y Armandín, que no se puede contener de ver los orquidiarios. Donde quiera que haya un orquidiario hemos tenido que parar. Vamos a ver el famoso orquidiario. Ya grabó el diseño, lo vamos a inmortalizar aquí, ¿no? Estilo romano. La casa sale a la piscina. Lo que pasa es que el nivel está abajo, pero por allá tenemos las escaleras. Armandín quiere tirarle una vista más detallada a la piscina para cuando hagamos la nuestra en la casa. No sé si se aprecia bien, pero todo el techo está decorado con conchas. Imita como si fuera el mar. Precioso. Está hecho una obra de arte. Imagínense las fiestas que se formaban en la piscina. Did you pack the flashlight, the blanket, and the map? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came. For a while I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But 1,000 years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how I played for you? I was crappy, but you sang along, and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire. Ustedes se imaginan
sentarse aquí a ver la puesta del sol con los amigos. O la salida. Pero la puerta también. Los colores. Miren qué interesante. Esa isla en el medio parece como si fuera un barco. Por supuesto que no es accesible. Me imagino que antes había algún paso que comunicaba por aquí. Bueno muchachos, pues ya vamos a ir a la parte de los jardines. Y esa capilla que ven al final tiene un estilo como en Venecia, Italia. Y es la capilla que se creó para dar la entrada a la parte exterior de los jardines, lo que es la jungla y todo. Por supuesto el acceso no está permitido porque hay bastantes animales, incluso cocodrilos. Es increíble el trabajo que hicieron estos ingenieros y paisajistas tratando de mezclar todas las construcciones nuevas con el ambiente del lugar. Pueden ver en muchos lugares que se usaron corales, conchas, en casi todas las capillas, incluso en partes de interiores de la casa. Vaya, es una obra de arte. Y estas personas que ven aquí moviendo andamios y equipos, como les había comentado al principio, es porque este lugar se renta para actividades. Estuve averiguando que unas ceremonias pequeñas sobre 25 personas se pueden cobrar hasta los $2,000 en ciertos lugares del jardín, en espacios más privados, pero que ya como tal una boda o una recepción más grande hasta 300 personas comienza sobre los $12,000. Imagínense a cuánto pueden llegar. 40, $50,000 dependiendo de la cantidad de inmobiliaria que tengan y de la cantidad de espacio que tengan que rentar en el local. Así que hay que preparar el bolsillo para una boda aquí. All of you, baby, baby. Nothing less than that will do, baby, baby. You take me higher, higher, higher. You set my soul on fire, fire, baby. Aquí un poquitico de historia de las personas que construyeron este lugar, que dice que habían emigrado de las Bahamas a Miami en busca de oportunidades y entre otras habilidades contaban con la experiencia en la construcción con piedra caliza coralina, lo cual era valioso para Vizcaya. Estas grutas combinan sutileza de la piedra coralina extraída in situ y un delicado mosaico de conchas rodeado de estalactitas de concreto artificiales, toda una hazaña del diseño y de la ingeniería, especialmente teniendo en cuenta de que esto se construyó hace mucho tiempo. Barrera arquitectónica. Sí, no, me imagino que por ahí subían los carritos con las piedras para construir arriba. Alguna explicación tiene que tener ingeniería. Yeah.
a interrumpirle el descanso a nuestro amigo. Pensábamos que nos íbamos a ir de Florida sin ver un alligator, pero bueno, ya lo vimos. Ya safe distance. Free flowing, sailing with the wind, not knowing how this story ends. Kind concentrado ahí and brave, I know you'll find a way. Live your truth and good. Miren qué curiosa esa estatua, como tiene. Le hicieron una lagartija arriba para representar. Ah, no. Si es de verdad. Este lugar tiene una extensión increíble. Una cosa que me ha asombrado de este lugar es que vamos caminando por él y vemos un techo que se parece al Vaticano. Y de pronto nos metemos en los jardines y nos encontramos 2 mini esfinges de Giza. Vaya, se la rifaron aquí. Mira qué manera de combinar arquitecturas en un solo lugar. Este caballero no está muy preservado, pero es un laberinto. Y ahora al final vamos a ver este lugar por dentro para continuar nuestro camino. Hasta elevadores tenían esta gente para subir 2 pisos. Ah, no. Estos son restroom, parece, ¿eh? Y vamos entrando. Parece que tenemos una estatua de este muchacho. ¿Qué le pasó? ¿Se habrá pinchado el pie con una espina? Y esta es la cabina telefónica. Como pueden ver, está bastante bien aislada con una doble puerta. ¿No ven? Parece una bóveda, para que los chismes de la gente no se oyeran para afuera y no pudieran ver cuando estaba llamando quizás a otra gente que no podía llamar. Todo esto es hipotético, caballero, ¿no? Pero bueno, en realidad miren qué curioso que la puerta es doble y el marco también. Caught in every moment, I see the sun on your face. Hopeful eyes keep them glowing. Yeah, I love you more than words could say. There's nothing you could do to stop my heart for you. Just keep your head up high. Yeah, hold
bueno, ya vimos el first floor, donde están todos los dining rooms, las partes de meditación, el patio interior. Ahora vamos a donde James Deering dormía, descansaba o procreaba. I'm seeing your tears, I'm hearing your cries, but know that I'll never leave your side, even in the change. I won't walk away. No, I promise I'll stay. I promise I'll stay. Por aquí nos dice que tenía aproximadamente 30 empleados que gestionaban todas las actividades. Esta es una de las torres, ya es el último piso. Sometimes there are things you don't understand. Broken bones made a dream. Trying to find a way again. Por aquí tenemos el ascensor. I'm hearing your cries, but know that I'll never leave your side. 100 años tiene ese ascensor. Even in the change, they might walk away. Por aquí nos explica que Deering era una persona reservada, que no existen diarios ni ningún tipo de escrito ni fotografías del tiempo que pasó en Miami. Fue soltero toda su vida y los visitantes suelen preguntarse sobre la orientación sexual. Vizcaya no tiene una respuesta. En su memoria, Vic Bose, su secretaria Althea McDowell Altemus, describe la tarea que Deering realizaba a diario en su sala de estar. 5 minutos a clasificar el correo en un total de 5 grupos: negocios, sociales, amor, del extranjero y otros. La escalera de caracol lleva hasta el primer piso. Esto parece ser una sala de conferencia. Con una vista al jardín. Una cocina muy bien preservada. Y desde los tiempos de antes, miren los principios de las campanas extractoras. O sea que eso no es nada nuevo. Y ahora, para hacer un buen ejercicio, vamos a ir bajando hasta el primer piso por la escalera circular. Bueno, y para las conclusiones tuvimos que venir a buscar un capuchino porque estábamos ya quedándonos dormidos. No porque el lugar no esté interesante, sino porque hemos dado bastante pie. Así que así nos vamos despidiendo de Vizcaya, Museum and Gardens. ¿Mejoraste? Tengo un hambre ya. Muffin, que es más azúcar que muffin. Dulce que sientes que craquea el azúcar en las muelas. Y muchachos, en el audio no se escucha mucho por el ruido, pero esa ardilla acabó de decirnos clarito que dejen la pereza y vayan un momentico y se suscriban al canal, y que se recuerden que eso es gratis y a nosotros nos ayuda mucho a hacer nuestro trabajo.
Así que continuamos. Bueno muchachos, así nos vamos despidiendo de la aventura de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima ocasión. Recuerda, vibra viajando. It's hard to believe